Cuando te asignan la propiedad más codiciada de la agencia, crees que la fortuna te está sonriendo. Yo también lo creí. Me cambiaba de compañía y, como un capricho del destino, me encargaron vender la cabaña que había pertenecido a un famoso cantante. Una joya de lujo, con un pequeño estudio de grabación enclavada en la nada misma. La comisión era tan jugosa que me hizo ignorar todas las advertencias. Mi compañero, el que me llevó la primera vez, me lo dejó claro. Después de recorrer el laberinto de caminos de terracería que se perdían entre las montañas y tras sentir esa opresión en el pecho que produce el silencio absoluto, me soltó. Que te aproveche la comisión, hermano. Pero a este lugar no vuelvo ni aunque me paguen el doble. Aquí uno siente que lo están observando, y cuando cae la noche, el camino desaparece. Terminemos rápido. Yo me reí. Siempre fui un hombre de ciudad, escéptico. Para mí el valor de la propiedad estaba en su privacidad, no en alguna tontería sobrenatural. El día que fui a supervisar las reparaciones, tomé la peor decisión de mi vida. Decidí quedarme solo. Mandé a los trabajadores de regreso antes del anochecer, como mi compañero me había aconsejado. Me preparé una cena ligera en el amplio porche de madera, mientras el sol se ocultaba pintando las montañas de rojo sangre. Fue entonces cuando empecé a notar algo extraño. No había insectos, ni un solo grillo, ni el zumbido de una mosca. No se escuchaba nada. Era como si el mundo entero hubiera enmudecido a mi alrededor. Un silencio denso, espeso, que me llenaba los oídos de un zumbido imaginario. Para calmarme, me refugié en el estudio de grabación. Ahí, al menos, las paredes acolchadas me daban una falsa sensación de seguridad. Me puse a trabajar en mi portátil, pero la tranquilidad duró poco. La luz empezó a parpadear. El generador, que los trabajadores habían usado todo el día, se estaba quedando sin gasolina. Al salir al porche para revisar el tanque, el silencio se rompió. Fue un sonido húmedo, como un suspiro ahogado, que se convirtió en una risa. No era una risa humana, era gutural, como si alguien estuviera imitando una carcajada sin saber cómo hacerlo. Mi sangre se heló. Miré hacia la línea de árboles, exactamente hacia el lugar donde horas antes había creído ver un rostro pálido entre las ramas. Allí no había nada, pero la risa sonó de nuevo, esta vez más cerca. Mi cuerpo actuó antes que mi mente. Corrí al auto, hundiéndome en la oscuridad, y comencé a manejar sin rumbo por aquel camino de tierra que parecía cerrarse a mi paso. Conduje hasta que las ruedas patinaron en una curva que no recordaba. Había perdido el camino. En medio del pánico, el celular vibró. Señal. Una mínima rendija de comunicación con el mundo real. Llamé a mi novia. Hablé con mi jefe. Su voz me ancló a la realidad. Solo son nervios, me repetí. Solo es la presión de la venta. Decidí regresar. Pero al llegar a la cabaña, el pánico regresó con más fuerza. La puerta principal estaba abierta de par en par. Las luces, apagadas. Mi mente trató de darle una explicación lógica. El viento, la falta de gasolina. Pero el viento no existe en ese lugar, y yo estaba seguro de haber cerrado con llave. Entré con el corazón latiéndome en la garganta. Revisé cada rincón. Nada. Todo estaba en su sitio. Fui por la gasolina para el generador en la parte trasera. Al agacharme para levantar el bidón, los escuché. Pasos. Lentos, pesados, caminando sobre la tarima de madera de la cabaña. Pero yo estaba afuera. Me escondí debajo de la cabaña, arrastrándome por la tierra húmeda. Desde mi escondite, vi como unos pies descalzos, de una palidez enfermiza, bajaban los escalones del porche. Caminaban con una fluidez antinatural. Los dedos eran demasiado largos y las uñas parecían garras. Rondearon mi auto, dieron toda la vuelta a la cabaña y yo contuve la respiración, sintiendo cómo la tierra húmeda se me metía en los huesos. Pasó lo que me parecieron horas. Finalmente, los pasos se alejaron hacia el bosque. Salí de mi escondite, entré, atranqué puertas y ventanas con sillas y tablones y me senté en un costado del estudio de grabación, con un martillo en la mano, esperando el amanecer. Pero el sueño me venció. Me despertó un ruido ensordecedor, la alarma de mi auto. Me asomé por la ventana justo a tiempo para ver iluminada por los faros parpadeantes una figura. Era una mujer, o algo que intentaba parecerlo. Vestía una túnica blanca arrapiada, pero su silueta estaba mal.
Las rodillas se doblaban hacia atrás, como las de un animal, y el cuello era demasiado largo para sostener una cabeza que se movía con movimientos espasmódicos, como si estuviera buscándome entre las ventanas. Corrió hacia los árboles con una velocidad que ningún humano podría alcanzar, moviéndose con un trote grotesco, mientras la alarma del auto seguía aullando en la noche. Con los primeros rayos del sol, llegaron los trabajadores, pero esta vez no venían solos. Trajeron a 2 hombres del pueblo más cercano, unos lugareños de rostro curtido que me miraron con una mezcla de lástima y respeto cuando me vieron salir con la ropa sucia y la mirada perdida. Mientras trabajaban, les conté todo, esperando que se rieran. No lo hicieron. El más viejo de ellos, un tal don Elicio, dejó caer sus herramientas y me miró fijamente. «Usted se topó con la viuda», dijo, con una voz grave y seca. «Pero eso no es lo peor. Lo que le hace a los que se quedan solos no es solo asustarlos, es probarlos. Busca algo». «¿Qué busca?», pregunté, sintiendo un escalofrío que no provenía del frío. Don Elicio se encogió los hombros y señaló la cámara frontal de mi auto. «Eso solo lo sabrá usted cuando mire las grabaciones, si es que se atreve». El resto del día trabajaron a toda prisa. Yo no podía dejar de mirar la cámara del coche. Era un auto de la empresa, con grabación continua por movimiento. Esa cosa había estado a menos de 1 metro. La había grabado. Terminaron todo en una jornada. Cuando el último rayo de sol se desvaneció, ya estábamos en caravana, alejándonos de aquel lugar. No volví a mirar atrás. Llegué a la ciudad de madrugada. Me duché, me preparé un café y con las manos temblorosas extraje la tarjeta de memoria del auto. La conecté a mi computadora. Revisé la hora. Ahí estaba, las 3:17 a.m. La imagen nocturna era granulada, en blanco y negro. Al principio solo se veía el capó de mi auto y la fachada de la cabaña. De repente la figura apareció. No caminó hacia el auto, sino que surgió de la nada, como si se hubiera materializado justo enfrente. Vi las rodillas invertidas, la túnica sucia, el cuello imposible. Vi su rostro. No tenía ojos, solo cavidades negras, y su boca se movía en silencio como si estuviera recitando algo. Se acercó al auto, pero no lo golpeó. Apoyó su frente contra el vidrio del conductor y se quedó inmóvil. La alarma estalló entonces, pero ella no se movió. Permaneció ahí, con la frente pegada al vidrio durante lo que parecieron eternos segundos. Lo que vi a continuación me hizo soltar el café. En la esquina superior derecha de la imagen, reflejada en el espejo lateral del auto, estaba yo. En ese momento yo estaba escondido bajo la cabaña, temblando. Pero en el reflejo yo no estaba debajo de la casa. En el reflejo yo estaba de pie en el porche, mirando fijamente a la cámara, con una sonrisa que no era mía. Una sonrisa demasiado amplia, que se extendía más allá de lo posible. La criatura que tenía el rostro pegado al vidrio de repente levantó la cabeza. Sonrió, y su sonrisa era idéntica a la del reflejo. Apreté el botón de pausa. El video se congeló en esa imagen. Mis manos temblaban. Revisé la fecha, la hora, todo coincidía. Entonces un sonido me sacó de mi trance. Un tintineo. Mi celular. Tenía un mensaje de texto de un número desconocido. Al abrirlo solo había un archivo de audio. Lo reproduje con el volumen al máximo. Al principio solo se escuchaba un silencio similar al de la cabaña. Luego una respiración, mi respiración. Y después, con una claridad espeluznante, mi propia voz susurró algo que nunca dije, algo que jamás pensé. Ella no quiere la casa. Ella quiere la puerta que abrí dentro de mí. Dejé el teléfono caer. Me levanté de la silla, pero algo me detuvo. Me miré al espejo que colgaba en la pared de mi departamento. Por un segundo, solo por un instante fugaz, mi reflejo no me devolvió la mirada. Estaba mirando hacia otro lado y sonreía. Desde esa noche no he vuelto a dormir con las luces apagadas. He cambiado de compañía, de ciudad, incluso de nombre, pero cada vez que cierro los ojos, veo aquella cabaña. Y sé que no me equivoqué al pensar que el camino desaparecía en la oscuridad. El camino no desaparecía. Ella me estaba esperando a mí. Y lo peor de todo, lo que me quita el sueño hasta ahora, es que al salir de aquel lugar, cuando revisé la cabaña por última vez, había una cosa que no encajaba. En el estudio de grabación, entre los aislantes acústicos de la pared, encontré un disco duro externo que no estaba en el inventario. Lo tengo aquí, frente a mí. Contiene horas de grabación del cantante que vivió allí.
En las últimas pistas ya no se escucha música, solo se escucha a él, sollozando, y una voz, la misma que me habló en el mensaje de voz. Pero hay una última pista, grabada la noche antes de que él abandonara la propiedad para siempre. En ella, su voz, rota, susurra algo que ahora entiendo con perfecta claridad. No es una cabaña, es una trampa. Una vez que te ve, te sigue. No importa a dónde vayas, ya te vio. Ahora eres su llave. Esta noche, mientras escribo esto, la alarma de mi coche nuevo se ha activado 3 veces. Vivo en un 5º piso, en medio de la ciudad. Pero al mirar por la ventana, en el reflejo del vidrio de mi propia habitación, he vuelto a verla. Ya no está en el bosque, me ha encontrado. Y mi reflejo ya no me pertenece. Nunca pensé que mi trabajo como agente de bienes raíces me llevaría a enfrentar algo que ni siquiera creía posible. Pero así es la vida. Te preparas para vender propiedades, no para descubrir que hay lugares que jamás debieron ser habitados, y mucho menos vendidos. Me llamo Darío y trabajo para una inmobiliaria de renombre en la ciudad. Mi especialidad son las propiedades de lujo, mansiones, residencias secundarias, ese tipo de clientes que buscan exclusividad. Hace 3 meses, mi jefe me llamó a su oficina con una sonrisa que ya conocía. Iba a asignarme un caso difícil, pero con una comisión tan alta que sería un antes y un después en mi carrera. Es una propiedad antigua, una casona estilo colonial en medio de la sierra, me dijo deslizando un folder sobre el escritorio. Perteneció a una familia muy acaudalada, los Mendoza. La construyeron hace más de 80 años como una especie de refugio de verano. Después de que el último descendiente muriera sin herederos, pasó a manos del banco y ahora nosotros la vendemos. ¿Por qué ha estado tanto tiempo sin venderse?, pregunté, hojeando las fotos. Era imponente, muros de piedra, tejas y hojas, un enorme portón de madera, rodeada de bosque con una vista impresionante de un cañón. La ubicación es complicada, muy aislada, y bueno, hay algunas historias locales que no ayudan, pero tú sabes cómo es la gente del campo, todo les parece brujería. El precio es bajo para lo que es, así que encontrarás comprador rápido. Eso sí, tendrás que ir a hacer el inventario, revisar que todo esté en orden y coordinar los trabajos de mantenimiento. Calculo que te llevará al menos una semana allá arriba. ¿Una semana?, pregunté, pensando en la logística. Hay una pequeña casa de huéspedes dentro de la propiedad, completamente habitable. Te quedarás ahí. No te preocupes, es segura. Tiene generador, agua de pozo. Además, quiero que conozcas bien el lugar para que puedas venderlo con confianza. Este comprador será especial, una figura pública que valora la privacidad por encima de todo. No podemos fallar. Acepté sin dudarlo. La comisión era tentadora, y la verdad siempre me había gustado la idea de alejarme unos días de la ciudad. Nunca fui supersticioso. Las historias de aparecidos me parecían cuentos para asustar niños. Empaqué lo necesario, cargué mi camioneta con provisiones y una mañana de martes emprendí el viaje. El camino fue más largo de lo que imaginaba. 4 horas de carretera, luego otras 2 por una terracería que se adentraba en la sierra, rodeada de pinos y neblina. Perdí la señal de celular a la mitad del trayecto, justo cuando empecé a ver los primeros letreros de madera con el nombre de la propiedad, La Querencia. El último tramo era tan angosto que apenas cabía mi camioneta, con el precipicio a un lado y la montaña al otro. Cuando al fin llegué, la luz del atardecer teñía de rojo las paredes de la casona. Era hermosa, eso no lo negaré, pero también había algo en el ambiente que me hizo detener el motor y quedarme un momento escuchando. Silencio absoluto. Ni pájaros ni insectos, solo el viento susurrando entre los árboles. La casa de huéspedes era un edificio más pequeño, a unos 50 metros de la principal. Tenía lo necesario: una cama, una mesa, una estufa de leña y un baño con regadera. Revisé que el generador funcionara, encendí algunas luces y me dispuse a pasar la primera noche. Estaba cansado, así que cené algo rápido y me acosté. Dormí profundamente, pero alrededor de las 3 de la madrugada me despertó una sensación extraña. No un ruido, sino una ausencia de ruido.
como si el silencio se hubiera vuelto más denso. Abrí los ojos y en la penumbra vi que la puerta de la cabaña estaba entreabierta. Juré haberla cerrado con llave. Me levanté con el corazón acelerado y la cerré de nuevo. Revisé las ventanas, todo parecía en orden. Atribuí el descuido al cansancio y volví a la cama. Pero antes de dormirme, escuché algo, un sonido metálico, como de algo arrastrándose sobre el techo de lámina. Duró apenas unos segundos y cesó. A la mañana siguiente, decidí que era producto de mi imaginación. El lugar era hermoso a la luz del sol y me concentré en mi trabajo. Hice un inventario detallado de la casona, muebles antiguos, cuadros, vajillas, un viejo piano de cola en la sala principal. Estaba todo cubierto de polvo, pero en buen estado. Encontré también un sótano, al que se accedía por una trampilla en la cocina. Bajé con una linterna y encontré cajas de archivos, documentos de la familia Mendoza y en una esquina una pequeña puerta de hierro que daba a un túnel. El túnel estaba sellado con cemento y ladrillos. Parecía que alguien había querido clausurarlo hacía mucho tiempo. Lo anoté en mi informe sin darle mayor importancia. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Me familiaricé con la propiedad, tomé medidas, fotografías. Los trabajadores que contraté en el pueblo más cercano, a 2 horas de camino, subieron 2 veces para hacer reparaciones menores. Eran hombres callados, de pocas palabras, pero noté que siempre miraban hacia el bosque con inquietud y que nunca se quedaban después de las 5 de la tarde. Cuando les pregunté por qué, uno de ellos, un tal Melitón, me respondió: «Por aquí no es bueno andar de noche, señor. Se siente». «¿Se siente qué?», pregunté medio en broma. Él me miró con seriedad y solo dijo: «Usted ya sabrá si se queda». No les hice caso. Después de todo, yo no era de esos que se dejan llevar por supersticiones. El 5.º día fue cuando todo cambió. Había estado lloviendo desde la madrugada, una lluvia fina y persistente que convertía los caminos en lodazales. Los trabajadores no pudieron subir, así que me quedé solo. Aproveché para organizar mis notas y preparar la presentación para el comprador. Por la tarde, la lluvia cesó y salí a caminar por los alrededores. Quería encontrar un buen ángulo para las fotos aéreas que pensaba pedir. Me alejé más de lo debido siguiendo un sendero que bordeaba el cañón. El bosque se volvía más denso y la neblina comenzó a levantarse del suelo. Fue entonces cuando vi algo que me detuvo en seco. Entre los árboles, a unos 30 metros, había una figura, una mujer vestida de rojo. Estaba de espaldas, inmóvil, como si mirara hacia el abismo. «¡Buenas tardes!», grité pensando que sería alguna vecina o curiosa. La figura no se movió. Di unos pasos hacia ella, pero el terreno se volvía fangoso y resbaladizo. Al acercarme, noté algo extraño. La tela del vestido parecía antigua, de otra época, y bajo el dobladillo asomaban unos pies descalzos, demasiado blancos. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Disculpe, ¿está perdida?», intenté de nuevo. En ese momento la figura giró lentamente, pero no fue un giro natural. Primero se movió la cabeza, luego los hombros, luego la cintura, como si cada parte lo hiciera por separado. Cuando por fin la tuve de frente, mi corazón dio un vuelco. No tenía rostro. Bueno, sí, pero no como debería. Donde deberían estar sus ojos, había 2 cavidades negras y su boca era una línea apenas visible que de repente se curvó en una sonrisa demasiado amplia. La piel era grisácea, casi transparente, y podía ver la red de venas bajo ella. Grité y salí corriendo. No recuerdo cómo regresé a la casa. Solo sé que llegué con las rodillas raspadas, la ropa llena de lodo y el pecho ardiendo. Me encerré en la cabaña, puse los seguros y me senté en un rincón, temblando. No podía haber sido real. Era una alucinación, producto del cansancio, de la soledad, de las historias que me habían metido en la cabeza. Pasaron horas, el sol se ocultó y la oscuridad se adueñó del lugar. Me forcé a cenar algo, a revisar mis correos, no había señal, a distraerme con cualquier cosa, pero mi mente volvía una y otra vez a esa figura sin rostro.
Decidí que al día siguiente bajaría al pueblo, contrataría a más gente y no volvería a quedarme solo. Cerca de la medianoche, el generador se apagó. Lo había revisado por la mañana y tenía suficiente combustible, pero tal vez algo falló. Salí con una linterna para encenderlo de nuevo y en ese momento escuché un ruido en la casa principal. Un golpe, como si hubieran dejado caer algo pesado. Mi primera reacción fue pensar en algún animal, pero el sonido se repitió, ahora más fuerte. Algo se movía dentro de la casa grande. Tomé valor, o estupidez, y crucé los 50 metros que me separaban de ella. La puerta principal estaba cerrada, pero la ventana de la cocina, la que daba al sótano, estaba abierta. Juré haberla cerrado después de mi inspección. Me asomé con la linterna y la luz barrió el interior. Ahí, en medio de la cocina, estaba la mujer de rojo. Ya no tenía el vestido antiguo, sino algo más parecido a una túnica andragiosa, pero seguía siendo la misma. La piel grisácea, el rostro vacío, la sonrisa horrible. Estaba de pie, mirándome a través de la ventana, a menos de 1 metro. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Ella levantó un brazo y señaló hacia el suelo, hacia la trampilla del sótano. Luego, sin moverse, comenzó a desvanecerse, como si la oscuridad se la tragara. Corrí de regreso a la cabaña, tomé las llaves de mi camioneta y me lancé al camino. No me importaba la noche, no me importaba el lodo, solo quería alejarme de ahí. Conduje como pude, con las luces altas apenas iluminando el sendero mientras la lluvia comenzaba de nuevo. Avancé unos 20 minutos hasta que un árbol caído bloqueaba el paso. No había manera de seguir, tendría que esperar hasta el amanecer para moverlo. Me quedé dentro de la camioneta, con el motor encendido, la calefacción al máximo, pero no podía dejar de temblar. Me forcé a mantener los ojos abiertos, vigilando el bosque alrededor, y entonces vi las luces. No eran faros ni lámparas, eran pequeñas luces, como velas, moviéndose entre los árboles, acercándose lentamente. Apagué el motor y las luces de la camioneta para no ser visto. Me agaché en el asiento, conteniendo la respiración. Las velas se detuvieron a unos metros. Alcanzaba a ver siluetas, personas con capuchones, caminando en fila. Llevaban algo entre ellos, algo que parecía una figura tallada en madera, una especie de ídolo. Cantaban en voz baja, una letra que no pude distinguir, pero la melodía era antigua, lúgubre. La procesión pasó junto a mi camioneta sin detenerse. Vi sus rostros a la luz de las velas. Eran hombres y mujeres, algunos ancianos, otros jóvenes, pero todos tenían la misma expresión de trance, como si estuvieran hipnotizados. El ídolo que cargaban era una figura femenina con los brazos abiertos y en su pecho había un corazón rojo brillante, como si estuviera pintado con sangre fresca. Cuando la última vela desapareció en la oscuridad, esperé un buen rato antes de salir. Estaba aterrorizado, pero también había algo en mí que necesitaba saber qué demonios era eso. La procesión se dirigía hacia la casona. ¿Por qué? ¿Qué hacían allí? El amanecer llegó tarde, entre nubes grises. Salí de la camioneta, moví el árbol con esfuerzo y regresé a la propiedad. Todo parecía normal, la casona cerrada, la cabaña intacta, pero al pasar cerca del sótano, noté que la trampilla estaba abierta. La había cerrado después de mi primera visita. Bajé con la linterna, con cada paso sintiendo que el aire se volvía más frío. Al llegar abajo, la pequeña puerta de hierro que había visto antes estaba abierta. El sellado de ladrillos había sido removido. Más allá se veía la entrada del túnel, una negrura absoluta. En el marco de la puerta, alguien había dibujado con algo rojo, esperaba que no fuera sangre, el mismo símbolo que tenía el ídolo de la procesión, un corazón atravesado por una espina. No me quedé a investigar, subí, cerré la trampilla y llamé a mi jefe desde el punto más alto de la propiedad, donde a veces lograba una débil señal. Le conté que había pasado algo, que no podía continuar solo, que necesitaba que enviara a alguien. Él, molesto, me dijo que aguantara, que el comprador quería ver la propiedad en 2 días y que no podía fallar. Además, Darío, añadió, no me vengas con cuentos de aparecidos. Eres profesional, termina tu trabajo y baja. Colgué sin responder. Supe que no podía esperar ayuda.
decidí que pasaría una noche más, solo para asegurarme de que todo estuviera en orden para la visita y luego bajaría aunque tuviera que dejar el trabajo a medias. Esa noche me preparé mejor. Puse una cruz de hierro que encontré en la casona sobre la puerta de la cabaña. Rocié agua bendita que un trabajador me había regalado. Me dio risa en ese momento, ahora la guardaba como un tesoro, y no apagué ninguna luz. Me senté en una silla mirando hacia la entrada, decidido a no dormir. Las horas pasaron lentas. A las 11 escuché pasos en el techo. A las 12 alguien tocó la puerta. No 3 golpes, sino un patrón rítmico, como un código. No respondí. Los golpes cesaron, pero luego escuché la voz de una mujer, dulce, susurrante. «Darío, ábreme, estoy sola, tengo frío». Reconocí esa voz. Era la voz de mi madre, que murió hace 10 años. El pánico me heló. Sabía que no podía ser ella, que era un truco, pero el sonido era tan real que sentí que iba a levantarme y abrir la puerta. «No eres mi madre», grité con la voz quebrada. La risa que respondió no era humana. Era un chirrido, como de algo que intenta imitar la alegría sin entenderla. Luego, silencio. Pasó 1 hora, 2, 3. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando la puerta se abrió de golpe. No había nadie. Pero en el marco, en el suelo, había un objeto. La cruz de hierro que había colgado estaba partida en 2, como si la hubiera partido una fuerza inmensa. Salí de la cabaña como un loco, sin mirar atrás, y me metí en la camioneta. Esta vez no me detuve. Pasé sobre arbustos, sobre piedras, abriendo camino a la fuerza, hasta que alcancé la terracería principal. Conduje hasta que la señal del celular volvió, hasta que vi las primeras luces del pueblo. No paré hasta llegar a la ciudad, 12 horas después. Pensé que todo había terminado. Le mentí a mi jefe. Le dije que había tenido una emergencia familiar, que ya tenía todo listo para la venta. Me pidió que entregara las llaves y los informes. Lo hice desde la oficina, sin volver a acercarme a ese lugar. La propiedad se vendió una semana después. El comprador, una figura pública cuyo nombre no puedo revelar, pagó en efectivo y tomó posesión de inmediato. Escuché que hizo remodelaciones, que contrató un equipo de seguridad, que cerró los accesos. Todo parecía normal. Pero hace un mes me llamó mi jefe con una noticia extraña. El comprador había desaparecido. Su equipo de seguridad lo encontró en la casona, en el sótano, frente a la puerta de hierro. Estaba sentado, con los ojos abiertos, la boca formando una sonrisa idéntica a la que había visto yo. No respondía a estímulos. Los médicos dictaminaron un estado catatónico, sin explicación. La policía investigó, pero no hallaron nada. Solo una cosa. En la pared del sótano, alguien había escrito con letras temblorosas: «Ya no puedo cerrar la puerta. Ella salió». Eso fue hace un mes. Desde entonces he tenido pesadillas. Sueño con la mujer de rojo, pero ya no está en el bosque. Está en mi departamento. La veo en los espejos, en las ventanas, al final del pasillo. Anoche, cuando me levanté a tomar agua, la vi sentada en mi sofá, con la cabeza ladeada, mirándome. Hoy, al revisar el correo de la inmobiliaria, aún no renuncio, pero lo haré, encontré un mensaje sin remitente. Solo decía: «La próxima propiedad en venta está en tu ciudad. Ya la viste en tus sueños. Te esperamos». No sé quién lo envió, pero esta mañana, cuando salí a la calle, vi una camioneta negra con vidrios polarizados estacionada frente a mi edificio. Llevaba un adhesivo en la puerta, el mismo símbolo del corazón atravesado por una espina. He intentado irme, pero cada vez que empaco mis cosas, siento que algo me observa desde el armario, algo que respira despacio con una risa contenida. Esta noche, mientras escribo esto, he escuchado unos golpes en la puerta de mi departamento. 3 golpes, pausa, 3 golpes. He mirado por la mirilla y no hay nadie, pero al alejarme el celular ha vibrado. Un mensaje de texto con una foto.
Es el interior de mi departamento, tomada desde la sala, mientras yo escribo esto. Estoy solo en casa, y en la foto, detrás de mí, hay una figura vestida de rojo, sonriendo. No sé si alguien leerá esto. Si lo haces, por favor no vayas nunca a una propiedad llamada La Querencia. Y si ves el símbolo del corazón, corre, corre y no mires atrás, porque ella ya no está allá, está aquí. Y ahora que he escrito esto, creo que acaba de entrar en mi habitación. La luz se ha apagado. Solo me queda rezar para que no sea demasiado tarde.